Correcto. Bueno, chicas, muy buenas noches tengan ustedes. Pues ya estamos casi en la recta final del cuatrimestre. Me parece que quedan 2 clases más. Así que bueno, pues vamos a darle con todo. Afortunadamente vamos bien en todos los temas por tratar. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta clase que tiene por título Procuración e impartición de justicia agraria. Y es que al hablar de la justicia agraria, pues es hablar del poder judicial, es decir, de aquellas instituciones jurídicas encargadas de administrar la justicia conforme a las leyes, en este caso de la materia agraria. Y la justicia agraria no solo debe enfocarse a la resolución de conflictos y controversias en el agromexicano, sino que debe verse como el mecanismo necesario para llevar mejores condiciones de vida, bienestar y desarrollo, en este caso de los campesinos. Si bien hay avances importantes en la tenencia de la tierra y se ha dado certeza jurídica a los ciudadanos mexicanos, con la creación, en este caso, de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, así como de los tribunales agrarios, pues aún sigue existiendo grupos sociales desprotegidos, en este caso, los campesinos de México, que se encuentran pues en una gran desventaja, uno, por el tema del campo y dos, por el tema de la justicia. Ahora bien, para entrar más en abundancia en el tema de la justicia agraria, vamos a hacer retroalimentación de qué es la Procuraduría Agraria y cuáles son sus funciones. Denme un segundo, por aquí tengo una anotación. Ok. Funciones de la Procuraduría Agraria. Las funciones del procurador agrario, uno es que aprueba y coordina los programas de la institución. Este es que aprueba también el proyecto y el presupuesto anual de la institución y una vez autorizado por las dependencias competentes, vigila su correcta aplicación. Dos, el que celebra los actos jurídicos, los convenios, los contratos que se requieran para el ejercicio de las facultades de la institución. Tercero, propone al Ejecutivo Federal los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos y demás ordenamientos necesarios para la adecuada procuración de justicia agraria. Cuarto, expide los lineamientos, normas internas, manuales, criterios y demás disposiciones que se requieran para el debido cumplimiento de las facultades que la ley agraria, el reglamento interior y las demás disposiciones le confieren a la Procuraduría, además de aprobar los programas de comunicación social, eh, relaciones públicas y difusión, y opinión sobre los proyectos de desarrollo y de constitución de sociedades con las que participen los núcleos de poblaciones agrarias. Ahora bien, 5. Emite los acuerdos y las recomendaciones a que se refiere el artículo 136 de la Ley Agraria, así como hacer conocimiento del Tribunal Superior Agrario las contrataciones. ¿Hablaron? ¿Perdón? ¿No? También. Okay. Así como las contradicciones de tesis sustentadas por los tribunales agrarios. Si alguien, por favor, me puede hacer el grandísimo favor de abrir la ley agraria, ya saben que hay que tenerla a la mano, y si me apoyan con el artículo 136. En la fracción cuarta,
¿Sí la tienen a la mano alguien? Sí, maestra. Yo lo tengo. 136. Fracción cuarta. Prevenir y denunciar ante la... 136, por favor. Sí, 136. Fracción cuarta, ¿verdad? Así es. Así es. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes. Correcto. Bueno, entonces, el segundo punto es que impugna también de oficio la nulidad de asamblea de asignación de tierras. ¿A qué se refiere el artículo 61 de la ley agraria? También por ahí, si me hace un favor, artículo 61 de la ley agraria. Esto ya lo habíamos visto en unas retroalimentación, ya que emite dictamen respecto de la terminación del régimen ejidal. Ya lo tengo, ¿lo leo o alguien más ya lo tiene? Dice así, artículo 61, la asignación de tierras por la Asamblea podrá ser impugnada ante el Tribunal Agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un 20% o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio, cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios y defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el Tribunal Agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en su término de 90 días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la Asamblea será firme y definitiva. Correcto. Creo que eso lo vimos en la clase tercera o segunda, no me acuerdo bien, pero algo así. Ahora, el siguiente punto nos dice que es también uno de sus deberes el presentar al titular del Ejecutivo Federal un informe anual sobre el desempeño de las actividades de la Procuraduría, además de nombrar y remover a los servidores públicos de esta, así como ordenar al secretario general la expedición de los nombramientos y de las remociones. Y dentro también de las funciones de la Contraloría interna, tiene lo siguiente, que es vigilar y que compruebe el cumplimiento de la normatividad, las políticas y los lineamientos que regulen el funcionamiento de la Procuraduría. Así también debe de diseñar e implementar el sistema integrado de control y expide los lineamientos complementarios que se requieran para la operación de esta misma, con base en lo que para tal efecto expida la Secretaría de la Contraloría y el Desarrollo Administrativo. 2, sería la elaboración y ejecuta también el programa anual de control y auditoría conforme a las bases generales emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y presenta oportunamente a la consideración del procurador los informes que rindan de acuerdo con la normativa aplicable. 3, aplica las auditorías y las revisiones que se requieran para verificar el cumplimiento y las normas que regulan los programas, recursos y actividades a cargo de la institución, así como formula las observaciones y las recomendaciones procedentes, dándoles el seguimiento respectivo. 4. Evalúa el cumplimiento de los programas y presupuestos, así como sugiere la implantación de reglas y los procedimientos para la autoevaluación sistemática
de las unidades administrativas y técnicas, además de examinar y evaluar los sistemas de operación y control e información sobre las unidades administrativas. Esto todo obviamente es interno de la Procuraduría. Ahora, vamos... Ahora, vamos a ver que el Registro Agrario Nacional, ¿vale? Para esto, sí, también por ahí tengan la ley agraria a la mano. Y bueno, vamos a ver qué es lo que rige al Registro Agrario Nacional. ¿Cuáles son los artículos que llevan a cabo todo su administrativo? Y estos son del artículo 148 al 156. Les voy a leer el 148 y me van a ir apoyando con los consecutivos, ¿vale? Dice, artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el que se inscriban los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para la inscripción correspondiente a la propiedad de las sociedades. Si alguien me apoya con el 149. Artículo 149. Para efectos de lo dispuesto en la fracción 17ª del artículo 27 constitucional, el Registro Agrario Nacional prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades en las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Correcto. Artículo 157. Nos menciona que las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y las constancias que de ellas se expidan harán prueba plena en juicio y fuera de él. Cuando los actos que esta ley se refiere deban inscribirse en el registro y no se inscriban. Solo surtirán efectos, dice, entre los otorgantes, pero no podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en los que les fueren favorables. Luego, artículo 151. Dice, el Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener así su consta de copias que solicite. Por ahí, por favor, el 152. Artículo 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional, primero, todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. Fracción segunda, los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros. Tercera, los títulos primordiales de las comunidades y, en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales. Cuarta, los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley. Quinta, los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales. Sexta, los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del título sexto de esta ley. Séptima, los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales. Y octava, los demás actos y documentos que disponga esta ley, sus reglamentos u otras leyes. Correcto. Ahora, el artículo 153 nos refiere lo siguiente, que el Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. El 154 se refiere
que para los efectos de la ley, las autoridades federales, estatales y municipales están obligados a proporcionar al Registro Agrario Nacional la información estadística, documental, técnica y catastral, así como la de planificación, a que éste requiera para un mejor desempeño de sus funciones, ¿vale? Ahora, del artículo 155 nos menciona que el Registro Agrario Nacional deberá, 1, llevar las clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de la serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Segundo, menciona que llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades con indicaciones sobre su extensión, clase y uso. Tercero, registrar las operaciones que impliquen la cesión de los derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como de los censos ejidales. Y cuarto, dispone del procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo. Así como, quinto, participar en la regulación de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56. Ahora sí, el 156 nos dice, los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones o documentos sobre conversión de propiedad ejidal o dominio pleno de este régimen ejidal, así como de la adquisición de tierras por sociedades mercantiles o civiles, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos de sociedades mercantiles o civiles. ¿Ok? Bueno, creo que pues de esto ya como dije, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ya nada más es como retroalimentación y porque al final ya saben que les pongo luego algunas, a una autoevaluación, que nada más es como de inciso A o cierto o, verdad, o falso. Entonces, para que lo tengan presente, ¿vale? Bueno, y ahora, ok. Ahora, volviendo al tema sobre la impartición de la justicia agraria, hay una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la justicia agraria en este país? Y la importancia de la justicia agraria en el país para el desarrollo se produce en tres vertientes. En primer lugar, que son 32.190 ejidos y comunidades en México. Son propiedades de 99.4 millones de hectáreas según el Registro Agrario Nacional, lo que representa el 51% de la superficie geográfica de México. En las 16 entidades federativas, más del 50% de su territorio es propiedad digital o comunal y 2 entidades federativas tienen entre el 40 y el 49% de propiedad ejidal y comunal y solo en 4 entidades tienen el 20 y el 34% de su territorio como propiedad ejidal y comunal. Es decir, el régimen de derechos de propiedad mayoritario en México es la propiedad ejidal y comunal y está representada en todas las entidades federativas. Y bueno, en segundo lugar, se encuentran los recursos naturales. En la propiedad ejidal y comunal se encuentra el 60% de las áreas naturales protegidas del país. En consecuencia, estas se concentran en la biodiversidad, lo que ubica a México en el quinto lugar como mayor biodiversidad a nivel mundial. Y esta riqueza de biodiversidad también expresa una riqueza cultural en los grupos agrarios que ya muchos habitantes pues tienen conocimientos tradicionales y que han acumulado desarrollo durante siglos.
y el 60% de los litorales del país también colina con ejidos y comunidades. Y el Una duda, 58% licenciada. de los bosques y las selvas, digan, ¿sí te escucho? ¿Cuáles son las entidades donde está dividido? Nos decía que en 2 entidades está casi el 50%. Bueno, se divide entre el norte y el sur. Es decir, bueno, no tengo exactamente como el estado en el cual puedo decirte que se divide, pero si no estoy mal, es entre de Tampico hacia arriba, Ok. ¿vale? Donde hay pues más riqueza en ese sentido. O donde por uso y costumbre se suele todavía pues tener más territorio de propiedad ejidal y comunal. Y el estado me parece que de Querétaro también, entonces yo creo que esa es la parte que vaya abarcando. Perfecto. Gracias. ¿Vale? No, ¿de qué? Bueno, y les mencionaba, el 58% de los bosques y selvas de este capital natural, perdón, eh, de este capital natural, tan importante para mitigar el cambio climático como también para que también está en los ejidos y bueno, en las comunidades. Y tenemos que una importante geográfico territorial es la importancia de la concentración de recursos naturales y otra que da la relevancia en materia de derechos humanos. Es decir, en el campo viven 26 millones de personas, de las cuales 17 millones están en condiciones de pobreza y 5 millones en pobreza extrema. En los ejidos y en las comunidades vive población en condiciones pues, de vulnerabilidad. Es necesario reconocer y pues obviamente como que atender a la luz de los derechos humanos consagrados en la Constitución, en los tratados de los que el Estado mexicano es parte, ¿vale? Estos tres aspectos dan una importancia estratégica a los ejidos y comunidades en general en el campo mexicano. Ahora, en la justicia agraria se pone en juego todos esos derechos de propiedad de recursos naturales porque las controversias por tenencia de la tierra también tienen vínculo con otras disciplinas jurídicas. Por ejemplo, el derecho minero, el enérgico, el urbanístico, el derecho del desarrollo rural, el sustentable y las leyes y reglamentos vinculados con el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo cual es importante que en los ejidos y comunidades haya certeza jurídica en los derechos de propiedad por todas sus interacciones, entre otras actividades pues económicas. Ahora bien, la justicia agraria no se también por ahí leí que no sé, un artículo referente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿no? Que en el Tribunal Superior Agrario y los 56 tribunales unitarios distribuidos en todo el territorio nacional trabajaron pues porque la justicia agraria fuera rápida en un proceso eficaz, pero pues por más que quisieron abarcar, ustedes saben que fue un poco difícil como para nosotros como abogados litigantes el poder pues estar al pendiente de ¿qué pasa? ¿Dónde queda tu juego? Ahorita estoy ocupado. Ve a jugar eso, por favor. No, toma. Sí. Disculpen, ¿eh? Aquí traigo a mi pequeño. Sí, les mencionaba. Entonces, pues, el deber ser, pues, sería que los tribunales, pues, dieran una rápida y un proceso eficaz y respetuoso de todos los derechos humanos, ¿no? Acerca de la gente, en este caso, pues, que tiene mayor vulnerabilidad. Lo cierto es que, pues, no creo que se haya llevado a cabo así, tal cual, ¿no? Pero bueno.
¿Cuáles son los principios que rigen la justicia agraria? Esto también es una importante pregunta. Y es que la justicia agraria está regida en primer lugar por es decir, independencia de otros poderes públicos y también la independencia interna, porque ningún magistrado del Pleno puede instruir, pues siquiera a sugerir un sentido de resolución a los o las magistradas de los tribunales agrarios. Es decir, la imparcialidad respecto de las partes y la debida argumentación. En el juicio agrario está regulado en su parte adjetiva o procesal en la ley agraria, en el título 10, que en los artículos 163 al 200, en donde se encuentra todo el proceso del juicio agrario. Desde luego, hay principios que rigen el proceso, a la sentencia y sobre todo a la ejecución. Y los principios más destacados dentro del proceso del juicio agrario son, en primer lugar, el de la celeridad, un proceso fundamental porque desde el artículo 27 constitucional y que fue modificado en el 92, se establece que se impartirán órganos para la impartición de justicia agraria y establece el procedimiento para la designación de los magistrados y asimismo establece dos principios rectores para la justicia agraria, que estas son pronta y honesta. Recordemos que en el 92 se dio fin al reparto agrario y que veníamos de un procedimiento rotatorio o restitutorio de tierras que durante muchas décadas pues fue así, ¿no? Ahora estamos obligados en que la justicia agraria pues sea el principio de celeridad consagrado desde la Constitución y reiterado hoy en día en la ley agraria. Por ahí, si me pueden hacer favor de la ley agraria, los artículos que les mencioné, vamos a darle lectura a algunos de ellos. Entre ellos el 163, por favor. Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se suscriben con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley. Correcto, el que sigue, por favor. Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetan siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito. Además, observarán lo siguiente. Permítame, déjenme moverle. Fracción 1. Juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan, mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. Fracción 2. Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual hicieran en su lengua no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal hará oficio por conducto de persona autorizada para ello. Fracción 3. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictada por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate, debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción en la traducción y la resolución, se estará lo dispuesto por esta última. Fracción 4. El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español para que le explique en su lengua al alcance y a las consecuencias del proceso que se le sigue. Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población, ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros. Correcto. Bueno, recordemos, ahí hay un punto en el que menciona, ¿no? Que usos y costumbres. Y en las clases pasadas veíamos esa parte, ¿no? En la que pueden simplemente ceder parte de, siempre y cuando a lo mejor no sean mayores de edad, pero sean miembros del núcleo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un uso y costumbre de, que no necesariamente tiene que tener 18 años la mayoría de edad.
¿vale? El siguiente, por favor, artículo, si me hacen favor. Artículo 165. Los tribunales agrarios además conocerán en la vía de jurisdicción voluntaria de los asuntos no litigiosos que les sean plantados, que se requieran la intervención judicial y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. Correcto. Uno más. ¿Sí? Artículo 166. Los tribunales agrarios preverán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto autoridad en materia agraria que pudiera afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el título segundo, capítulo 1, sección tercera, primera parte de la ley de este amparo. En la aplicación de las Bueno, de ahí disposiciones. nos vamos a saltar. Ok. No, está bien. Sigue, por favor. En la aplicación de la disposición de este ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiese causar con la suspensión, si la sentencia no fuera favorable para el quejoso. Correcto. Hasta ahí. Bueno, y de ahí nos vamos a brincar, si me hacen un favor por ahí. Les mencionaba los artículos, es del 163 al 200, para que lo tengan ahí para anotación. Y nos vamos a brincar del 198 al 200. Por favor, si me pueden dar lectura. ¿Qué nos dicen? Artículo 200. Si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos en el artículo 198 y es presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un tiempo de 3 días y dará vista a las partes interesadas para que en un término de 5 días expresen lo que a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en definitiva en un término de 10 días contando a partir de la fecha de recepción. Contra las sentencias definitivas de los tribunales unitarios o Tribunal Superior Agrario, solo procederá el juicio de amparo ante el tribunal colegiado del circuito correspondiente, en tratándose de otros actos de los tribunales unitarios en que por su naturaleza procederá el amparo, concederá el juez de distrito que corresponda. Perdón, conocerá el juez de distrito que corresponda. Correcto. Bueno, y otro principio que rige el principio agrario es el de la oralidad, que desde 1992 el juicio agrario está regulado como un procedimiento mixto. Hay algunas actuaciones, pero la ley agraria señala que el proceso, de juicio agrario debe ser oral, salvo aquellas actuaciones que se consideren darles la formalidad escrita. Un aspecto relevante, porque el principio de oralidad consagrado luego en materia, como en materia penal, perdón, en la reforma constitucional del 2008, ya que incluye en la justicia agraria desde 1992. Hoy estamos dando la prioridad, pues, de que sea así, ¿no? Tal oral. Y, por ejemplo, los magistrados deben de darle la prioridad para revisar esos temas con los o las, los magistrados, o sea, entre ellos mismos, para que creen, pues, un veredicto favorable para las personas, pues, con mayor vulnerabilidad. Así también permite complementar un elemento para celeridad y para escuchar a las partes la naturaleza de las controversias. Es por eso que debe de ser de forma oral, ¿no? Para de esa forma poder escuchar las partes eh, y, bueno, pues sus prestaciones o su visión sobre el problema. Y también el tercer principio sería
una amigable composición. En el juicio agrario, los y las magistradas están obligadas en la audiencia de ley a exhortar a las partes, pues, a llegar a un acuerdo para que pongan fin al juicio y en la ejecución, que no siempre se lleva a cabo así, ¿verdad? Y a veces aún en familia, ¿eh? Por ejemplo, el objetivo de los principios que rigen la justicia agraria en el juicio agrario, para que tenga naturaleza ágil y sumaria, la ley agraria dice que en la audiencia de ley se debe desahogar incluso todas las pruebas que por su naturaleza así lo permitan, y si hay una diferenciación de ideas, esto debe no exceder de 15 días. Y bueno, se trabaja con el propósito de que 1.500 personas que elaboran, por ejemplo, dentro de la justicia agraria, pues sea más ágil y rápida. Pero bueno, eso es como el deber ser, como les mencionaba, ¿no? Ya que la celeridad es el principio predominante en el proceso agrario que permite llevar a la justicia agraria al sector de la población que vive en el campo o en condiciones de vulnerabilidad. Así, si bien es cierto que en el campo y en los ejidos y las comunidades habita la población pues más pobre, también tiene una gran riqueza pues en el capital natural. Y en muchos países del mundo este capital natural da preponderancia a los capitales financieros a la luz del cambio climático. Los ejidos y las comunidades deben de ser considerados agentes del desarrollo, y la justicia agraria para ser un acompañante pues eficaz en todas las relaciones entre sí, como terceros y con el Estado, y para brindar obviamente la seguridad jurídica a los actos que realicen, poniendo fin a las controversias que pues se les llegan a plantear. Ahora bien, hay otra pregunta por ahí. ¿Cómo se aplica el principio de celeridad en materia agraria? En todos los casos que atienden, por ejemplo, los tribunales, el 30% son relativos a la sucesión de derechos agrarios. Y en México, pues no tenemos la cultura de elaborar testamentos agrarios. Tampoco, pues, testamentos en otros regímenes de propiedad. Y el 30% de los asuntos de controversia que atienden los tribunales agrarios se refieren a controversias por la sucesión, los cuales pues buscan que se resuelvan de la manera más ágil, considerando incluso que la controversia por la sucesión de los derechos siempre se da entre familias. Y bueno, pues obviamente se busca que sean desahogados de forma sumaria estos procesos con el apoyo del Registro Agrario Nacional, que por ejemplo ahí lo mencionábamos, creo que, no me acuerdo cuál fue el artículo, sí, el 166, algo así, en el cual menciona que se van de la mano con el Registro Agrario Nacional, es decir, piden la información, un ejemplo, vía un informe de autoridad que informe si existe o no una lista de sucesor o testamento agrario sobre los derechos, ¿vale? Entonces siempre van de la mano. ¿Dudas hasta aquí? No, gracias. Correcto. Y ahora vamos a hablar del derecho procesal agrario vigente, ¿vale? Y es que hablando de tribunales y juicios ambientales que tramitan y resuelven controversias en momento oportuno para destacar la esencia y las formas propias del juicio agrario contenidas en la ley agraria, como parte del bosquejo hacia un derecho agrario integral, que sea pues propia del siglo XXI. Como se sabe, es generalmente aceptado considerar que el derecho procesal no es más que el conjunto de normas que regulan los actos concatenados entre sí, realizados por las partes en el proceso jurisdiccional.
que tiene por objeto pues desahogar un debido proceso y resolver las controversias planteadas ante la potestad del órgano del Estado competente y la ejecución eficaz de la sentencia con la finalidad de impartir pues una justicia pronta, expedita, honesta e imparcial que favorezca la paz social y la seguridad jurídica. Y dicha regulación jurídica parte de los principios rectores que le dan sentido y esencia a la impartición de justicia agraria son, por tanto, los medios que sirven para ampliar el camino para el acceso pues a ella. Con un sentido obviamente de racionalidad, claridad y eficacia, pues se propone un diagrama de, en este caso, de colocación de los principios rectores en las diferentes etapas del proceso. Este no se los puedo compartir, pero les voy a dar lectura para que vayan entendiendo, ¿vale? Y la propuesta que hacen los juristas hoy en día es la siguiente. Dice, principios procesales en el juicio agrario, colocación en el proceso. De un lado tenemos el régimen en el ejercicio de la acción, es decir, la petición de la parte legítima, la igualdad formal de las partes y el impulso procesal o caducidad. Y del otro lado tenemos orienta la función jurisdiccional, es decir, conducción del proceso, una inmediación, recabar pruebas no entregadas, práctica y ampliación de pruebas, defensa formal y material y amigable composición. Del otro lado tenemos que dirigen el proceso. ¿Qué dirige el proceso? Bueno, pues la oralidad, la publicidad, la concentración, la celeridad y la economía y sencillez. ¿Vale? Del otro lado tenemos el régimen de la sentencia, que sería la suplencia de la deficiencia jurídica, verdad sabida o conciencia, y libre apreciación de la prueba, fundar y motivar, la congruencia y claridad exhaustiva. Y bueno, nos menciona aquí que definen forma de ejecución. Esto es la inmediata y eficaz, que sería como oficiosa, y procurar avenimiento, cumplimiento voluntario o forzoso, para la facultad de sancionar desacatos. Esta información se las voy a pasar ahorita al final en el grupo para que la tengan a la mano, ¿vale? Y dicho lo anterior, sin afán alguno de precisar preceptos técnico-procesales, porque no es la materia, sino es como un bosquejo, sino se da una investigación especializada, solo conviene resaltar que la suma de estos principios procesales le dan al juicio agrario una posición de avanzada en el contexto de derecho procesal comparado. Y vamos a ver algunos ejemplos sin agotar todos, ¿vale? Por ejemplo, la publicidad, la inmediación y la oralidad, que son los principios, que son los propios de este proceso jurisdiccional, vinculan al juzgador con el justiciable y le dan el espacio a aquel para conducir debidamente el proceso, en tanto que esta es la certeza de que participará en un proceso transparente, ausente de formalismos y que será directo. Otros, por ejemplo, la celeridad, la concentración y la economía procesal podrán garantizar las bondades del juicio sumario, mientras que el derecho al asesor y a la posibilidad de traer pruebas de oficio y recabar las no entregadas acercan al paradigma de una impartición de justicia pues que sea igualitaria y fuertemente consolidada por la posibilidad de la suplencia de las deficiencias de los planteamientos de derecho y la obligación de resolver en conciencia y a verdad sabida los principios fundamentales de la justicia agraria. Ahora bien, también es regla de juicio del derecho de las partes resolver su controversia por la vía pues que sea amigable, ¿no? Una composición fuertemente consolidada por dos obligaciones del juzgador. Una, la de exhortar formalmente a las partes, de incurrir
de no incurrir, perdón, en alguna violación procesal. Y dos, la de calificar y aprobar el convenio por el juzgador de cumplirse los requerimientos tradicionales de existencia y validez del acto jurídico en el entorno inaludible de lealtad y probidad que se deben en las partes actoras y demandadas en el juicio o bien sin ventaja provechosa parcialmente por buscar la aprobación del justo medio aristotélico que dice, ¿no? Nada viciado por defecto o por exceso. Y la sentencia de verdad sabida o en conciencia, es decir, mención especial que merece, a mi modo de ver, pues el tema de la sentencia pronunciada bajo el principio de verdad sabida, sin sujetar el sentido del fallo o las reglas sobre estimación de la prueba. Por tanto, apreciando los hechos y los documentos en conciencia, este es el principio rector del juicio agrario, pues así lo establece el artículo 189. ¿Me pueden apoyar, por favor, con el 189? Artículo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido, en consecuencia fundado y motivado sus resoluciones. Correcto. Entonces, el principio en cita es colorario del juicio oral, y esto significa privilegiar la verdad histórica como fundamento de la sentencia, opuesto a la verdad procesal, que generalmente sirve para resolver el juicio de estricto derecho. Esto es dando los escritos de las partes que van construyendo hechos, a veces diferentes de la realidad que acontece. Significa apartarse de las reglas de la prueba tasada y acercar la decisión a los principios de la libre apreciación de la prueba, que no permite resolver arbitrariamente, sino con apoyo de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, sin invocar la falacia alguna. Significa motivar el sentido de la decisión con argumentación jurídica sustentada en la interpretación creativa de la norma y la aplicación de jurisprudencia o de los principios, según este o no contemplado en el caso concreto en la normatividad positiva, pero sobre todo privilegiar pues la verdad. No significa, por supuesto, decir con apreciaciones subjetivas ni aún invocando sentimientos de justicia que se aparten de la norma o de interpretación creativa. No es carta blanca para darle que rinda a rienda suelta, perdón, la emoción o simplemente una justiciera, sino que eh, es la disciplina jurídica, que es social, porque también es derecho y es parte de un sistema que origina pues la Constitución, donde el designio moral del Estado en habla, pues al acudir a los casos complejos y difíciles, pues los fáciles pues se resuelven en el texto legal, ¿vale? Ahora, les voy a leer por aquí una sentencia en materia agraria. Dice, sentencia en materia agraria, deben resolverse a verdad sabida las cuestiones que se plantean ante los tribunales agrarios basándose en la equidad y la buena fe. De conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, las sentencias de los tribunales agrarios se dictan a verdad sabida, entendiéndose por ella la que conduce a resolver las controversias acorde con las constancias de los autos sin sujetarse necesariamente a las formalidades y reglas sobre estimulación de las pruebas, inspirándose en la equidad y en la buena fe,
cumpliendo con la exigencia, fundamentación y motivación que proviene del artículo 16 constitucional. Esto es en el Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta Novena Época. ¿Vale? Y bueno, como se sabe por su propia naturaleza, el ejercicio de la facultad de potestad del juzgador se deriva de un razonamiento propio, interior, de cuándo de cómo ejercerla o cuando no deba de hacerlo, por tener o no todos los elementos probatorios para alcanzar y resolver la verdad sabida y en conciencia, como lo menciona. Los principios citados, entre otros, rigen la esencia, cadencia, forma y resultados del juicio agrario, o sea, de la impartición de justicia al alcance de los campesinos en México, los cuales con su conjunto de principios constituyen un paradigma jurisdiccional moderno, especializado e innovador, solo que se practica cotidianamente en riesgo por la falta de recursos supuestales de acuerdo y que dejan entredicho el principio de expedita justicia, obligación a cargo del Estado, que nos lleva a otros escenarios pues graves, ¿no? Que es el de la congestión por excesivo número de asuntos, casi no pasa, frente al infin, perdón, frente al ínfimo número de tribunales. Bueno, es que sí, ¿no? Si son en exceso de números de asuntos, y no solamente en materia agraria, ¿no? Sino en en todas las materias. Tantos asuntos y un número mínimo de tribunales, pues esto hace que obviamente pues vaya siendo no haya suficiente este, capacidad para poder sacar pues ese trabajo que está ahí. Y aquí en el tema presupuestal está la asignatura pendiente de resolver, pues por limitaciones econuméricas impuestas, pareciere que quienes deben proveer supuestamente desconocen la impartición de la justicia especializada agraria, que cumple con un papel de alternativa viable en la solución de los conflictos en el sector rural, que no son pocos ni sencillos tampoco, a fin de salvaguardar la paz social en el campo y en la seguridad jurídica en el medio rural y en beneficio de la clase campesina y en particular, pues obviamente de las sociedades en género. Y en consecuencia, al hablar de la autonomía presupuestaria del órgano jurisdiccional a partir de atender el mandato del constituyente permanente de 1992, cuando se decidió establecer los tribunales agrarios con la característica de constitucionalmente autónomos, tal como lo menciona el artículo 27, fracción 19 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que para coincidir basta advertir que los órganos constitucionales autónomos surgen sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque fueron ya teorizados por Santi Romano desde finales del siglo XIX. La existencia de dichos órganos supone un enriquecimiento de las teorías clásicas de la división de poderes que postulaban que dentro de un Estado solamente había tres funciones, y esas eran la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Las características de los órganos constitucionales autónomos son las siguientes. Primera, son creadas de forma directa por el texto constitucional. Dos, cuentan con una esfera de atribuciones constitucionalmente determinadas, lo cual constituye una garantía constitucional que hace que tal esfera no esté disponible para el legislador ordinario. Tercera, llevan a cabo funciones esenciales dentro de los estados modernos. Cuarta,
Si bien no se encuentran orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a ningún otro órgano o poder, sus resoluciones, a menos que se trate de órganos límite, son revisables de acuerdo con lo que establece la Constitución de cada país. Y no forman parte de la administración pública, ni del poder legislativo, ni tampoco del judicial. Esta independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de la ausencia de controles burocráticos, sino también con la existencia de una cierta autonomía financiera o garantía económica a favor de los órganos constitucionales. Y quinto, su no incorporación orgánica dentro de ninguno de los tres poderes. Esto le otorga una paridad de rango, de tal forma que se encuentran subordinados de ellos. En México son 4 los órganos constitucionales autónomos que prevé la Constitución. El primero, los tribunales agrarios recogidos en el artículo 27, la fracción 19. Dicho precepto dispone que los tribunales encargados de la impartición de la justicia agraria serán autónomos y tendrán plena jurisdicción. Estos tribunales se integran por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en su receso por la Comisión Permanente. Su área competencial incluye todas las cuestiones del límite de territorio ejidal y comunal, así como las relaciones con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Segundo, el Banco Central. Tercero, el Instituto Federal Electoral. Y bueno, en este caso ya es el INE. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, antes de seguir avanzando en estos temas, les voy a mandar ahorita aquí al chat. A ver, déjenme entrar. Les acabo de enviar un archivo en Word que dice clase, procuración e impartición de justicia agraria. ¿Se me hacen favor de abrirlo? Y hay un cuadrito comparativo. Si me apoyan a darle lectura, por favor. Muy bien. Dice, Reforma Constitucional y Normatividad Agraria de 1992. Principios, artículo 27, párrafo primero y segundo y varias fracciones. El rubro número 1, la propiedad de tierras y aguas originalmente de las naciones. Derecho a la ejidación de adquirir el dominio pleno de la parcela y enajenar a particulares. Rubro número 2, propiedad privada, modalidades e interés público. Regular en beneficio social en aprovechamiento de recursos. Rubro número 3, preservar y restaurar la ecología y prevenir deterioro de recursos naturales. Dice, disponer la organización y explotación colectiva de tierras ejidales y comunales. Rubro número 4, mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Dice, favorecer el desarrollo rural integral. El 5, combate a los latifundios.
Dice distribución equitativa de la riqueza pública. Y en el último, impartir justicia agraria expedita y honesta. Otorgar asesoría gratuita a campos campesinos. Así es. Bueno, ahí como pueden ver, pues es como lo que ya habíamos visto también en las anteriores clases, nada más para que lo tengan presente. Es como un pequeño resumen. Y en la parte de abajo, pues también ahí dice la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. ¿Qué es la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra? Pues termina el reparto y el combate de latifundios, lo que mencionabas arriba, tribunales agrarios y procuración agraria, y procede, que significa limitación, destino y asignación de tierras ejidales. Luego tenemos el segundo, el fortalecimiento de ejidos y comunidades. Esto es personalidad jurídica, protección de tierras, libertad, disposición de la tierra y los órganos internos como la democracia. Y tercero, la capitalización del agro. Esto es programas institucionales de política pública, asociación productiva entre sí, con el Estado o con terceros, contratos de explotación. Y en el desarrollo rural sustentable, en la ley de desarrollo rural sustentable, que tiene fecha del 7 de diciembre del 2001, perdón, y la última reforma fue en el 2007. Y también pues nos menciona la participación indígena del desarrollo en la reforma de la Constitución en el 2001 y la libre determinación y la autonomía, así como la igualdad sin discriminación. Si me pueden dar lectura al siguiente párrafo, no sé si todavía lo tienes abierto, Lau. Si gusta, yo continúo. Aquí lo Por tengo. favor. Así, podemos ahora dejar a la consideración del lector un concepto descriptivo del derecho agrario integral del presente, que conlleva una idea específica de ser tan incluyente que permita abarcar y con amplitud el estudio de esta materia jurídica con la denominación de regulación jurídica social integral del ámbito rural. Es el conjunto de normas vigentes, principios y valores propios del derecho social, que regula la propiedad, posesión, disfrute, aprovechamiento y explotación sustentable de la tierra rural y las aguas nacionales, así como las relaciones jurídicas de los sujetos agrarios, entendidos como personas jurídicas e individuales, con la finalidad, razón teleológica, de lograr el desarrollo integral en beneficio de la clase campesina en particular y de la sociedad en general. El análisis de este concepto descriptivo permite advertir que reúne los elementos técnico-metodológicos útiles para entender sus alcances y significados. Por una parte, identifica el objeto de esta disciplina jurídica, regular propiedad, posesión, disfrute, aprovechamiento y explotación sustentable de la tierra y las aguas del campo y los derechos. Identifica los sujetos propios de esta disciplina, ejidos, comunidades, propiedad particular, ejidatarios, comuneros y propietarios de derecho común, en función de sus derechos y obligaciones diferenciados como personajes del medio agrario, y finalmente destaca la teleología de esta disciplina, desarrollo rural integral, en beneficio de la sociedad en su conjunto, que lleva implícito el crecimiento, el fortalecimiento de la economía, de la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento al Estado social de derecho conforme a las reglas contenidas en la Constitución política, sin olvidar la facultad de obligación del Estado de resolver las controversias mediante tribunales especializados. El concepto de integral, puesto el título de la disciplina, es posible derivarlo de la característica extensiva del derecho agrario en esta época postmoderna. Por una parte, porque el marco normativo agrario se ensancha hacia la existencia formal y material
de un derecho constitucional agrario, que son principios, valores y prerrogativas contenidas en los artículos 27, 25, 26, cuarto, segundo y primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes reglamentarias de estos preceptos, como la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Integral, la Ley General de Equilibrio y Protección del Ambiente, etc. La aplicación supletoria de otros sistemas normativos parciales como el civil, el mercantil en toda su extensión, tanto sustantivo como procesal, siendo las reglas de la figura mencionada, pero solo en aquello que no regule íntegramente el dispositivo suplido en su deficiencia, siempre y cuando la norma supletoria no sea contraria a la naturaleza social del derecho agrario. Correcto. Muy bien. Bueno, pues ¿Continúo? creo que nada más viene como a reforzar lo que acabamos de ver. Sí. Y les voy a mandar una autoevaluación, nada más me parece que son 4 preguntas, falso, verdadero o ABC. Entonces, les doy 10 minutitos y ahorita lo checamos las respuestas con todos. Nada más den oportunidad, se las mando. ¿Okay? Correcto, se los acabo de enviar. Está como autoevaluación quinta. Sí, ya llegó. Ok, correcto. Bueno, entonces les doy 10 minutitos, regresamos y pues vamos comparando nuestras respuestas, ¿les parece? Sí, gracias.
Maestra, ya listo. ¿Listo, Gaby? ¿Listo todas? ¿Listo todas? Sí, Sí, listo. listas. Ok, No, correcto. yo. Un favor, licenciada, yo podré mandarle la actividad un poquito más tarde, lo que pasa es de que me ocupé tantito aquí en mi trabajo, pero se la mando en cuanto la termine. Sí, pero no te preocupes. Es una forma solamente de aquí también ir interactuando, pero sí, sin problema. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿la Procuraduría Agraria es el órgano facultado para que ejerza ante los tribunales la representación de cada interesado en un juicio, verdadero o falso? Falso. 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 Bien. Entonces, ¿quién? Pues es que es un trámite personal nada más, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, la segunda, elija la respuesta correcta. Son unidades administrativas de la Secretaría del Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Tenemos La opción C. A, que dice Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Oficialía Mayor. ¿Mande? La C. Sí, Ah, perdón, pensé que era la C. sí, sí. La C. Ok, sí, Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda, Oficialía Mayor, Unidad de Políticas, Planeación, Enlace Institucional y de la Dirección de Pueblos Indígenas, correcto. Y la tercera, indique si las siguientes oraciones son falsas o verdaderas. El Registro Agrario Nacional tiene a su cargo el resguardo, acopio, archivo y análisis documental del sector agrario. ¿Falso o Verdadero. Verdadero. ¿Todo es verdadero? Sí, verdadero. Correcto. Muy bien, entonces creo que hoy hicimos bien la clase, tocamos los puntos más relevantes de los temas a tratar. Como les menciono, no estoy segura, no tengo ahorita aquí la guía a la mano, si nos falta una clase o dos clases más y ya concluimos. No, ¿nadie lo recuerda? Según yo, Creo esta que es la nada más nos última. falta una clase, profesora. Ok. Sí, algo así por el veintitantos, ¿verdad? No estoy totalmente segura. Que sería la siguiente semana. Correcto, pues sí, en base también aquí al temario, justamente hay un tema más a tratar y nada más les voy mencionando cuál es el tema y pues ya damos por concluida la clase de hoy. Y a ver, permítanme. Sí, miren, la última unidad es la 11 y son los principales instrumentos internacionales en materia agraria, ¿vale? Ese sería el tema que vamos a tratar. Es decir, la evaluación integral de los impactos e instrumentación que tienen los tratados de libre comercio, específicamente con América del Norte, el Telecam, y respecto del sector agropecuario, así como de los derechos derivados del GATT o OMC incorporados al Telecam, ¿vale? Entonces, por ahí también, pues ya con esto yo me imagino que sí vamos a finalizar, porque yo también aquí en mi temario me queda como último tema. Pero bueno, pues entonces nos estamos saludando dentro de 8 días y pues les agradezco su asistencia. Sé que pues muchos de ustedes están haciendo otras actividades y que este día no es pues el día de la clase que teníamos prevista, que es los días sábados, y les pido de antemano una disculpa, pero de verdad que sí me sentía muy mal. No he podido recuperarme al 100, y bueno, sí, de plano el sábado estaba muy mal, No pero se preocupe.
primeramente Dios, el sábado que viene, pues estamos en el día y la hora correcta. Muchas gracias, que se termine de recuperar. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, que se mejore. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Gracias. Igualmente, bye. Hasta luego, chicas. Mañana se Luego. conectan temprano, ¿eh? Bye. Adiós. Temprano.